Buenos días, mi nombre es Maritza Leitón Ortega, soy residente del programa de Medicina del Dolor. El día de hoy decidimos hablar de ketamina porque este es un fármaco que es una herramienta que nos resuelve unos problemas muy importantes como son la hiperalgesia, la tolerancia y el dolor neuropático agudo. El contenido que vamos a tratar es el que tenemos en la pantalla, la ketamina como analgésico, sus indicaciones y beneficios, modos de aplicación, optimización de la terapia con ketamina y finalmente efectos adversos y contraindicaciones. La ketamina fue sintetizada en 1962 por Stevens y hacia el año 1964 fue cuando se usó la primera dosis anestésica humana por Domino y Gorsen. Gorsen es un anestesiólogo y Domino un farmacólogo. Ellos ensayaron el medicamento en 20 pacientes, encontrando efecto benéfico en su administración. Posteriormente, se realizó un estudio con 133 pacientes bajo el modelo de anestesia quirúrgica, en el cual encontraron efectos benéficos y no encontraron delirio de emergencia, como se encontró, como previamente se había demostrado con la fenilciclidina. Y hacia el año 1970 se aprobó por la FDA bajo el nombre de Ketalar. En cuanto a la farmacología, la ketamina es una arilcicloalquilamina, van a existir los isómeros S y R y esta es comercializada como una mezcla racémica. La ketamina S tiene mayor afinidad por el sitio de unión de los receptores NMDA y va a producir 3 a 4 veces una mayor potencia anestésica que el isómero R. En el isómero S se va a encontrar menor estimulación cardíaca, menos actividad motora, mejor analgesia, menos efectos secundarios simpático-miméticos y una menor incidencia de delirium de emergencia. En cuanto a la biodisponibilidad, esta va a variar dependiendo de la forma de la administración y se ha encontrado oral del 17%, nasal del 45%, intramuscular del 93% e intravenoso de 100%. Tiene una alta liposolubilidad, una vida media de distribución de 10 a 15 minutos y un volumen de distribución de 3 litros por kilo. Se va a metabolizar en el hígado. El principal metabolito es la norketamina, que se va a caracterizar porque tiene una actividad farmacológica y anestésica, pero en 1/3 de la potencia total de la ketamina. Y los metabolitos inactivos se van a excretar por vía renal y su vida media de eliminación es de 2 a 3 horas. En cuanto a los mecanismos de acción, se han encontrado su efecto bloqueador a nivel del receptor NMDA, la unión a receptores opioides mu y kappa, la liberación de monoaminas de la vía inhibitoria del dolor y en cuanto a una teoría del modelo quirúrgico y la mejoría de la hiperalgesia, se ha encontrado que inhibe la internalización de los receptores opioides. Un concepto importante a tener en cuenta para los modelos de dolor que vamos a tener y para el cual la ketamina va a ser benéfica es la sensibilización central, que esta puede desarrollarse a partir de varias condiciones dolorosas crónicas. Lo que va a suceder es que la estimulación continua de nervios periféricos va a conducir a que hayan cambios bioquímicos y fisiológicos. Por ejemplo, se van a aumentar los neurotransmisores y también estos van a generar que se produzcan grandes cantidades y alteraciones a nivel de las conexiones nerviosas dentro del asta dorsal de la médula espinal. Esto va a generar que se aumente el número y el tipo de receptores que responden a la estimulación excitatoria y por lo tanto va a generar una mayor respuesta posináptica que se va a percibir como un estímulo doloroso, lo cual va a generar sensibilización central y ser un factor para presentar dolor crónico. Vamos a hablar acerca de las indicaciones y beneficios. Esta es una publicación que se realizó en el año 2018 por la Sociedad Estadounidense de Anestesia Regional y Medicina del Dolor. Ellos establecen unas guías de consenso tanto para el manejo del dolor agudo, que son estas que les muestro, pero también establecen parámetros para el dolor crónico. Entonces, para el dolor agudo nos proponen estos 4 grupos de pacientes. El primer grupo van a ser los pacientes en los que son sometidos a cirugía, en los cuales esperamos que desarrollen un dolor postoperatorio severo, como en el caso de las cirugías abdominales, torácicas y ortopedias mayores. El segundo grupo van a ser los pacientes tolerantes o dependientes de opioides que sean sometidos a una intervención quirúrgica o que tengan una exacerbación de un dolor crónico.
El tercer grupo van a ser pacientes tolerantes a opioides que no se operan, pero que pueden desarrollar una crisis de dolor agudo, como por ejemplo los pacientes con anemia de células falciformes. Y el grupo 4 van a ser los pacientes que tienen un mayor riesgo de depresión respiratoria relacionada principalmente al uso de opioides, que es uno de los, pues es pilar fundamental en el caso del dolor agudo. Y en este grupo, un ejemplo son los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Una de las indicaciones, pues que ha sido muy controvertida, es la prevención del dolor crónico posoperatorio. Esta es una publicación que se realizó en el año 2021 por Anesthesiology. Ellos identificaron 110 estudios, evaluaron diferentes fármacos, incluyendo la ketamina, la pregabalina, la gabapentina, la lidocaína, AINES y corticosteroides. Lo que encontraron fue que en los metaanálisis con más de 3 estudios y más de 500 participantes, no evidenciaron que hubiera un efecto protector de la ketamina con los pacientes que desarrollaron dolor crónico a los 6 meses, tanto en las infusiones que se administraron por menos de 24 horas y por más de 24 horas. Entonces, sobre la base de la evidencia actual, la ketamina no puede recomendarse como prevención para el dolor crónico posoperatorio. Bueno, esta publicación es la que les mencionaba del consenso del 2018, pero para las indicaciones de manejo de dolor crónico. Entonces, los 3 grupos que ellos nos resaltan son, en primer lugar, el dolor neuropático con lesión medular, con una evidencia débil a favor C, el síndrome de dolor regional complejo, con una evidencia moderada a favor B, y el último grupo, los pacientes con un dolor mixto, como la neuralgia posherpética, el miembro fantasma, fibromialgia, migraña y cáncer, con una evidencia baja, muy débil, y categoría D. El siguiente parámetro que vamos a hablar son los modos de aplicación. Esta es una publicación que se realizó en el año 2015 por el grupo de Jugelet, en el cual el objetivo de este artículo fue revisar la evidencia asociada con la administración de ketamina con infusión continua, pero también pacientes con diferentes esquemas, incluyendo la administración única de dosis. Ellos encontraron 19 ensayos clínicos con infusiones en dosis bajas, 26 en infusiones continuas seguidas después de un bolo, 11 dosis en solo bolo y 2 dosis de infusiones continuas. Y el total de pacientes que tuvieron fueron 2.482. Para esto, ellos establecieron los niveles de unas dosis bajas de ketamina, en el cual establecieron como infusión continua dosis menor a 1.2 miligramos por kilo por hora y en cuanto al bolo, dosis menores a 1 miligramo por kilo. Ellos valoraron el ahorro, la disminución del uso de opioides, los efectos adversos, la puntuación del dolor y pues el efecto analgésico. Reportaron estos esquemas los pacientes con solo infusión, bolo intraoperatorio más infusión por 24 horas, bolo intraoperatorio más infusión por 48 horas, infusión intraoperatoria más posoperatoria de 48 horas y solo los esquemas bolo. A la conclusión a la cual llegaron es que la ketamina en dosis bajas es segura de usar y va a generar una mejoría en el control de la analgesia posoperatoria. Ellos respaldan la idea de que el beneficio de la ketamina va asociado también a lo que permite de reducir la dosis de opioides. Establecen también que en cuanto a la reducción de opioides, en 23 de 34 estudios hubo una disminución del 40% de estos fármacos, que reportan ellos que debido a la gran heterogeneidad de los estudios no se puede establecer como una dosis recomendada de ketamina y finalmente realizan la recomendación de que en el dolor quirúrgico existe mayor efectividad con las infusiones versus el bolo. El siguiente ítem que vamos a hablar es la optimización de la terapia con ketamina. Frente a si hay alguna evidencia o no del uso de la ketamina por PCA en dolor agudo. Entonces, se ha encontrado que existe una evidencia limitada para el uso de la ketamina por PCA como analgésico único en dolor agudo. La recomendación es C, y por el contrario, se ha encontrado una evidencia moderada del uso de ketamina, pero asociado a la PCA con opioides para el manejo del dolor agudo con una recomendación tipo B.
En cuanto a las dosis subanestésicas para dolor agudo, esta recomendación es de la guía que les mencioné de la Sociedad Estadounidense de Anestesia Regional y Medicina del Dolor. Ellos nos establecen una dosis bolo menor a 0.35 miligramos por kilo y para infusiones menor a 1 miligramo por kilo por hora. Pero encontramos otras publicaciones como esta, del doctor Gorlin, en el cual ellos hablan también de dosis subanestésicas, donde se ha encontrado efectividad con una dosis mínima efectiva, ellos la reportan en 0.06 miligramos por kilo por hora, y también hay el estudio de Arican del año 2016, presentó reportes de dosis de 0.05 miligramos por kilo por hora, por lo cual se considera que esta sería la dosis mínima efectiva. Este es una publicación del grupo de Brink, en el cual también realizaron el análisis de infusiones de ketamina en el modelo de dolor posoperatorio. Ellos incluyeron 130 estudios, en el cual evaluaron a 4.588 pacientes con ketamina, versus 3.753 del grupo control, que incluían pacientes con placebo, opioides o AINES. La evaluaron en pacientes con cirugía abdominal, en tórax y ortopédica mayor. Excluyeron los pacientes con cirugía cardiovascular. Administraron ketamina antes, durante y después de la cirugía versus el placebo o la analgesia convencional. Las dosis del bolo variaron entre 0.25 y 1 miligramo por kilo y las infusiones variaron de 2 a 5 microgramos por kilo minuto. Los resultados que encontraron fue un menor consumo de los equivalentes de morfina a las 24 y 48 horas, una reducción del dolor tanto en reposo como el dinámico. No encontraron una diferencia en cuanto a los efectos adversos y encontraron un factor protector para náusea y vómito posoperatorio de los pacientes con ketamina versus el grupo control, pero con un NT de 24. En cuanto a las dosis para el manejo del dolor crónico, ¿qué se ha encontrado? Que las dosis para este grupo de pacientes son dosis más altas por periodos más prolongados y administración más frecuente. La guía de la Sociedad Estadounidense de Anestesia Regional y Medicina del Dolor nos hace esta recomendación para los bolos de 0.35 miligramos por kilo y las infusiones con una dosis más alta de 0.5 a 2 miligramos por kilo por hora, incluso hasta dosis de 7 miligramos por kilo en pacientes con manejos refractarios al dolor, pero estos pacientes requieren una monitorización estricta en unidad de cuidados intensivos. Y también nos establecen la recomendación que en dosis mayores de 80 miligramos, el medicamento debe pasarse con un tiempo mínimo de 2 horas para disminuir los efectos adversos. En cuanto a los efectos adversos y las contraindicaciones, estas son las recomendaciones para el manejo del dolor agudo. Está muy claro que sí debe evitarse en pacientes con enfermedad cardiovascular que no esté controlada, en pacientes también en estado de gestación, pacientes con psicosis activa, y para la disfunción hepática, la recomendación que nos realizan es que debe evitarse cuando la disfunción hepática es severa, como en el caso de pacientes con cirrosis, y también en los pacientes con enfermedad hepática leve o moderada, lo que nos recomiendan es hacer su uso riesgo-beneficio, pero evaluando la función hepática antes de iniciar la infusión y realizar un monitoreo estricto durante su tratamiento. Y también, bueno, sí debe evitarse la administración en pacientes con hipertensión endocraniana, con PIC elevada y con también elevación de la presión intraocular. ¿Qué debemos realizar? Entonces, en pacientes que tengamos sospecha de enfermedad cardiovascular no controlada, realizar una monitorización, solicitar electrocardiograma, valorar si presenta unos síntomas de alteración y las pruebas de función hepática.
Y en cuanto a los efectos adversos, entonces los efectos adversos principalmente vamos a tener los efectos simpático-miméticos, en el cual vamos a tener la presencia de delirium, alucinaciones, terrores nocturnos, agitación y sedación. Este artículo es un manuscrito que está en preparación, que se está realizando en el servicio, de los efectos simpático-miméticos y cardiovasculares con dosis subanestésicas para el dolor agudo postoperatorio. La dosis que se utilizó fue de 0.1 miligramo por kilo por hora. No se encontró diferencia en cuanto a la tensión arterial y la frecuencia cardíaca basal. La presentación de dolor promedio fue de 3.29. Y encontramos en esta que se realizó una prueba de T-Students que se evaluó la presión arterial media, donde se evaluó con una infusión de ketamina sin encontrar variación con la infusión de 24 horas a 48 horas. Y en cuanto a los puntos claves finales de los cuales establecemos las conclusiones, la ketamina es eficaz como analgésico. No tenemos efectos adversos, sin efectos graves que comprometan la seguridad cuando se utilizan en dosis bajas, en el cual la dosis efectiva mínima sería de 0.05 miligramos por kilo por hora. Es útil en diferentes escenarios de dolor, tanto de dolor agudo, como lo mencionamos, pacientes también tolerantes a opioides que estén ya sea en un evento quirúrgico o también que así no estén en un evento quirúrgico, puedan llegar a tener una exacerbación de un dolor crónico. Y también los pacientes con un dolor crónico refractario a tratamiento, principalmente los modelos de dolor neuropático. En cuanto a la combinación de PSA con opioides, pues sí se encuentra que tiene una efectividad analgésica y también en el dolor quirúrgico tenemos mayor efectividad de la administración infusión versus bolo. Y es un excelente fármaco de rescate como analgésico para el dolor neuropático agudo. Y tenemos buena experiencia en cuanto a los periodos prolongados en pacientes con dolor crónico postoperatorio complejo. No tenemos evidencia clara de la reducción del dolor crónico postoperatorio, por lo cual se requiere continuar estudios prospectivos que nos permitan establecer una comparación respecto a este aspecto. Listo. Yo me voy por acá. Gracias, querida doctora Maritza. Creo que hiciste una presentación organizada, completa, y la presentaste claramente. No sé si del grupo de nosotros, los profesores o los residentes, quieran hacer las preguntas sobre la conferencia. Doctor Juan Carlos. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Muy práctica. Te quería preguntar, interacciones farmacológicas importantes los medicamentos. Juan, no te escuché bien la pregunta. Interacciones farmacológicas importantes de la medicación. Doctora Mari. Interacciones importantes. Vamos a tener principalmente la interacción, con todo lo que sean medicamentos que puedan realizar alteración del estado neurológico, benzodiazepinas, también, con los opioides, pero pues en forma vigilada y en dosis subanestésicas no se encuentra como que aumenten los riesgos cardiovasculares o el aumento de los efectos simpáticos. Bueno, yo pudiera agregar que una clara contraindicación probablemente sean los inhibidores de la MAO, de la monoamino oxidasa, pero el asunto es que la dosis es la que determina el efecto simpático mimético. Como estamos en un enfoque puramente analgésico y no anestésico,
a dosis, así como se ha mostrado en los ensayos y en los es muy poca la posibilidad de desencadenar efectos del simpático. Entonces, la contraindicación serían básicamente inhibidores de monoamina oxidasa y el resto son más precauciones. Y bueno, eso en la parte de simpaticomiméticos. No sé si en la parte de hepatotoxicidad, pero no hemos leído que haya como una clara contraindicación con agentes que tengan efectos hepatotóxicos. Básicamente que está contraindicada en pacientes que tengan insuficiencia hepática, porque sí se sabe que el uso continuado puede elevar enzimas y desencadenar falla hepática en casos raros, pero existe. Doctor Carlos Andrés. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, doctora Manuel, muchas gracias por la presentación. Y quiero hacer como dos preguntas, una más práctica y la otra, digamos, más desde la evidencia. En los grupos de manejo de dolor agudo postoperatorio habitualmente tenemos pacientes en manejo de dolor agudo y algunos pacientes con dolor crónico que llegan al escenario perioperatorio en manejo con infusiones de ketamina. Entonces, quisiera, quisiera hacer una pregunta puntual y es en estos pacientes, ¿cuántos pacientes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, ok. Quisiera hacer la pregunta específica en estos pacientes, ¿cuánto tiempo deberíamos mantener la infusión de ketamina? Porque habitualmente la dejamos unas 2, 3 días, 48, 52 horas, pero realmente no tenemos pues como una base sólida en la evidencia para tomar una decisión específica de cuánto tiempo mantener a los infusiones, cuánto tiempo obviamente mantener a los pacientes, digamos, con esa infusión en el postoperatorio, cuando reiniciarla si ya la han recibido previamente. Entonces, esa sería como mi primera pregunta práctica. Y la segunda, ya más basada en la evidencia, es cuál es el real papel que podría tener la infusión de ketamina en el dolor perioperatorio y lo pregunto específicamente porque el proceso específico de los modelos de cirugía abdominal no nos perspectivas en los ensayos de ketamina para el manejo del dolor de postoperatorio y cirugía abdominal abierta, por ejemplo, mucho menos sería la paroscópica. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el verdadero papel de la infusión de ketamina en la cirugía abdominal? Porque en la parte de cirugía torácica, en la de cirugía de columna, en la cirugía ortopédica mayor, creo que los metaanálisis sí han sido como más claros, pero de pronto en cirugía abdominal sí nos quedamos cortitos. Bueno, en cuanto al tiempo de la administración, en la mayoría de los estudios que encontré, para el dolor postoperatorio de 48 a 72 horas, con los cuales se ha reportado como más evidencia. No sé qué me diga la doctora Adriana. Hay una publicación que nos habla de los reportes de casos de patopatía, se dieron a partir del 5º día. Nosotros cuando empezamos con la revolución de ketamina en dolor, hace unos 5 años, al 5º, 6º día, chequeábamos pruebas hepáticas, GPT, GST, y bueno, es lo que existe publicado. A partir del 5º, 6º día, los casos que van a ser afección hepática empiezan a mostrarse desde ese tiempo. No existe nada publicado de que cada cuánto haya que hacerle monitoreo hepático a los pacientes, pero nosotros el caso típico dura 3, 4 días, porque algunos pacientes se van de alta, otros tienen comorbilidades importantes. Lo que hacemos es que en pacientes que son reoperados, se vuelven a montar las infusiones después de ciertos días de descanso y siempre se chequean la función hepática. Porque el valor de paciente complejo
lo amerita. Esos pacientes tienen tolerancia, tienen hiperalgesia, y la ketamina nos sirve de puente también cuando el paciente tiene una dosis equivalente diaria de morfina alta, cuando necesitamos, digamos, tratar la hiperalgesia con otro fármaco. La ketamina nos sirve de puente en la parte de dolor crónico. Pero el caso que más nos ocupa hoy para perioperatorio, mi invitación es que no nos preocupe la falla hepática y que podamos usar infusiones típicamente 48, 72 horas con mucha confianza. Profe, también él nos preguntaba respecto al papel de la ketamina en cirugía abdominal. Ah, sí. Bueno, la cirugía abdominal típica, nosotros hicimos un ensayo en el año 2008 para valorar si la ketamina en la PCA reducía el opioide en un modelo de laparotomía simple, o sea, una laparotomía que es primera cirugía, que no hay sensibilización, que no hay procesos crónicos intraabdominales. En realidad, el modelo de laparotomía convencional no amerita aplicar ketamina. Eso hay que decirlo. Nosotros no encontramos diferencias en el consumo de opioides en poner o no ketamina en la PCA. Asimismo, la literatura muestra que son cirugías de mayor dolor. La laparotomía no es la cirugía que tiene mayor nivel de dolor postoperatorio. Lo que más duele en el postoperatorio es la toracotomía, algunas cirugías ginecológicas mayores cuando se hacían histerectomía abdominal, de esas cirugías grandes de cáncer en pelvis. Bueno, y las amputaciones cuando tienen ya los fenómenos de sensibilización, las reamputaciones, eso es algo que cuando el paciente, por ejemplo, está anticoagulado y no se le puede poner su técnica continua, pues la ketamina está más que indicada. Pero sí, lo que dijo la doctora, lo que dice Brink, es que son aquellas cirugías que duelen más. La laparotomía convencional no es la que más duele, especialmente en el paciente que nunca ha estado expuesto a opioides. Entonces es mejor hacerle una técnica regional o un plan multimodal con PCA si estuvo contraindicado la regional. O sea, si nos ponen una laparotomía sencilla, pues bueno, no es laparotomía sencilla. Quiero decir, una cirugía de abdomen no complicada, que no se pudo la regional, yo pondría una PCA con opioide, un antiinflamatorio y acetaminofén. Es lo que haría porque es una cirugía de un dolor moderado a severo, pero no es la que registra mayores niveles de dolor. Hay una pregunta interesante de nosotros a través del tiempo, y es que existe evidencia en cirugía mayor de agregar ketamina a la PCA. De hecho, hay un metaanálisis que muestra resultados positivos como lo mostró Marisa. Sin embargo, lo que siempre hemos discutido en nuestro grupo, en las rondas, es que si necesitamos combatir la tolerancia o bajar los opioides porque son niveles de dolor alto, deberíamos garantizar una mínima dosis efectiva analgésica de ketamina en vez de revolverla en la PCA. Y yo tengo como 2 o 3 argumentos en que hemos preferido cada vez más, como hizo Jugelex, que es el mejor trabajo que yo he leído en analgesia postoperatoria con infusiones, porque el concepto detrás de esto es que si vamos a tratar la tolerancia o el consumo alto de opioides, deberíamos garantizar un mínimo efectivo de dosis de ketamina a dosis bajas. La tendencia es a bajar incluso la dosis. Dosis o anestésicas es todavía un rango amplio y cada vez hemos ido bajando un poco más. En este sentido, las infusiones son superiores, es lo que pensamos, es lo que recomendamos. Si usted tiene un paciente amputado o que le falló su técnica regional, la infusión es superior a revolverla en la PCA. Es un tema de investigación que me parece fabuloso, pero que casi que por la experiencia que tenemos es mejor garantizar la infusión y poner la PCA por aparte. Ese es número 1, garantizar una dosis mínima efectiva de ketamina.
Y número 2, recordemos que los requerimientos de opioides son muy variables, dependen de la genética del receptor de opioides, dependen de los niveles de catecolortometiltransferasa y dependen de la exposición previa del paciente. Muchos pacientes de cáncer tienen con tolerancia. Entonces, no podemos pretender que en la misma PCA el equivalente de opioides sea el mismo equivalente de ketamina. De modo que es más sencillo garantizar una dosis mínimamente analgésica con la infusión.